Gustavo, muy buenos días. Te saludamos Ronnie Fuchs, Sergio Centenaro en Con Fundamento Criollo, aquí en Radio Lateral, para hacer tu columna, que es de análisis político de la Argentina del país, del mundo y siempre de lo que nos permita el tiempo que podemos estar al aire. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Buenos días, Ronnie, buenos días, Sergio, buenos días a la audiencia de Con Fundamento Criollo por Radio Lateral Posadas. Ahí lo dije completo y sin trabarme, mirá qué lindo, lo estuve practicando tanto. Lo vamos a grabar. Les quedó Bien, grabado. así queda para algunas mañanas peores. No, vos sabés que estaba armando un poco más o menos el orden de lo que íbamos a tratar, que es, bueno, qué va a pasar con el DNU, qué va a pasar con la ley ómnibus, qué va a pasar mañana con el paro de la CGT. Y una cosita que había dejado para el final, digo, no, vamos a empezar por acá. A ver. Resulta que la semana pasada, el miércoles, cuando nuestro presidente vergonzante Javier Milei habló ante los multimillonarios del mundo en Davos, dijo, después de decir que el capitalismo se dirigía al socialismo por la filosofía bien pensante de ayudar al prójimo y todas esas estupideces que dijo, tiró otra estupidez mucho más grande y contradictoria con lo que él mismo decía y contradictoria también con la propia realidad. Cito, y me pongo colorado al leer lo que dijo Milei. A ver. No hubo nunca, en toda la historia de la humanidad, un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. Después dijo más estupideces. El mundo hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia. Bien, resulta que el sábado Nicolantos, en su programa Palermo Wuhan, hizo una editorial citando un informe de Oxfam, que es una ONG que se dedica a estudiar el avance y jamás el retroceso de la desigualdad en el mundo. Y emitió un informe que, por supuesto, no está en sintonía con lo que piensa Milei y la casta económica argentina, y menos aún la casta económica mundial, porque si bien vimos que los multimillonarios de Davos decían que los estados tienen que cobrar más impuestos para combatir la desigualdad como una especie de limpiar culpas, fíjense, desde el 2020, la fortuna conjunta de los 5 hombres más ricos del planeta se duplicó. Y se redujo en este mismo periodo la riqueza acumulada del 60% de la población restante. Es decir, que mientras los 5 hombres más ricos del planeta duplicaron su fortuna, la riqueza del 60% de la población se redujo. Es decir, eso que siempre decimos, cuando Milei dice, no hay plata, sí hay plata, pero está en pocas manos. Lo que hay que hacer y lo que tiene que hacer un Estado, si esos ricos no lo distribuyen, lo tiene que distribuir el Estado vía impuestos o vía obligaciones. Después, fíjate, este dato realmente para esta hora de la mañana es revulsivo. Si cada uno de los 5 hombres más ricos del planeta decidiera gastar $1 millón por día, es decir, si estos 5 tipos decidieran gastar $1 millón por día, tardarían 5 siglos, 500 años en quedarse sin plata. Hagan las cuentas, pensando en lo que tienen. Y por otro lado, esta concentración de recursos que ha generado riqueza, no solamente en estos últimos 3 años, sino prácticamente desde 1980, se necesitarían 230 años para erradicar la pobreza en todo el mundo. Pero en menos de 10 años podríamos tener el primer tipo que sería billonario, es decir, con una fortuna de $1 millón de dólares. ¿Estamos? Bueno, ese es el panorama en el que hoy Milei se plantea decir que estamos en el mejor momento del capitalismo, cuando el capitalismo, si bien no es igualitario, nunca debería ser tan desigualitario, porque es como un disparo en el pie.
un capitalismo desigualitario, con niveles de desigualdad extrema, anula su principal recurso de crecimiento, que es el consumo. Un capitalismo que no apunta al consumo es una enfermedad, es enfermizo. Bueno, en este panorama, con un presidente que prácticamente tiene una incapacidad de reconocer la realidad en la que está operando y actuando, que leyó en Davos un discurso que había planteado como clase 5 años atrás sin modificarle una coma, estamos discutiendo un DNU bestial, anticonstitucional, nulo de toda nulidad, porque ya hemos visto el viernes pasado cuáles eran todas las posibilidades de nulidad que tenía, y además una super ley, una ley ómnibus, que a pesar de todas las modificaciones que le ha hecho en conjunto con la oposición amigable, que todavía piensa que hay que darle gobernabilidad a una bestia como Milei, están discutiendo la ley ómnibus. Y mañana hay un paro justamente para que se rechacen ambas cosas, tanto el DNU como la ley ómnibus. Así que bueno, por un lado, DNU. Tenemos 3 conflictos con el DNU. Uno judicial, que tiene que ver con que en sí mismo el DNU es inconstitucional porque modifica más de 300 leyes, cosas que un DNU no puede hacer, que en ese DNU no hay un solo DNU, como decían los chupamedias del PRO, sino que hay más de 500 DNU, más de lo que firmaron todos los presidentes juntos a lo largo de estos 40 años de democracia. En un decreto de Milei se concentra como 500 modificaciones, muchas inconstitucionales. Bueno, pero en esto también hicieron trampa con el DNU, porque Villarruel, cuando armó los integrantes de la Comisión Bicameral del Senado, le esquilmó, le robó un representante de Unión por la Patria, que es la primera minoría, le quitó un miembro. Martín Menem, como presidente de la Cámara de Diputados, al ver que no podía hacer lo mismo porque ya se le estaban poniendo en punta a los diputados, directamente hizo la plancha y no nombró los miembros de la Comisión Bicameral por parte de diputados. Por lo tanto, el viernes pasado venció el plazo para que esa comisión bicameral, conformada por senadores y diputados en representación y en proporción a la representación obtenida de las elecciones, no se trató. Por lo tanto, ahora va a pasar a la sala común, es decir, al pleno de los diputados y senadores, para discutir el DNU. Y la única posibilidad, porque hicieron trampa al firmar un DNU, hicieron trampa a que ese DNU fuera elaborado por agentes externos al gobierno, es decir, por no funcionarios, que no hubo informes de por qué se firmaba cada una de estas decisiones, y que además lo presentó, como vimos todos, Federico Sturzenegger, que en ese momento no era funcionario. Esto es nulo. Aquellos que todavía están pensando, como los Vendepatria Pro, recordemos, son los pro los que hablaban de la república, de la democracia, van a aprobar un DNU que es nulo, que es anticonstitucional, solamente para darle gobernabilidad al gobierno, que piensa destruir y deshacerse de todo en función de llegar a un déficit cero que va a ahorcar a gran parte de la población. Esa es la responsabilidad o la irresponsabilidad en la que están pensando los diputados y senadores del PRO. ¿Alguna pregunta? Y la marcha de la CGT mañana viene a confrontar todo esto y seguramente estaremos hablando de una movilización poco más que histórica. Claro, exactamente. Vos fíjate que tanto con el DNU como la Superley Ómnibus querían que todo estuviera tratado antes de la movilización de mañana, pero no pudieron. Supuestamente hoy va a haber algunos dictámenes con respecto a la ley ómnibus. No van a lograr un dictamen único, va a haber varios dictámenes de minoría, algunos aceptándola por completo, otros aceptándola con cambios y otros rechazando por completo la ley ómnibus. Y es lo que debe pasar.
Lo que debe pasar es que la ley ómnibus, ya, bueno, obviamente el DNU debe ser rechazado de plano, sin dudarlo, porque estaríamos dando rienda suelta a cualquier forma de autoritarismo, como es lo que significa este DNU. La ley ómnibus también no se puede modificar por partes, porque está tan enredada, es tan tramposa, tan tramposa al punto de que los diputados opositores recibieron distintos borradores de la ley. Es más, muchos diputados, sobre todo los del PRO, que son los más cómplices de esta basura, aceptaban sin haber leído el proyecto. Entonces, hay tanta confusión que también debería rechazarse por completo la ley ómnibus. Debería rechazarse. Y si la movilización de mañana es contundente, y contundente es que haya más de 300.000 personas, y va a haber más, debería rechazarse de plano y que empiecen de nuevo, que empiecen de nuevo a gobernar en función de los objetivos de mejorar la vida a la gente y no a los 50 multimillonarios que están detrás de Milei. Sí, vos sabés que porque así, dale. No, estaba pensando en lo que habían sostenido días atrás algunos legisladores de Unión por la Patria que decían que existe una trampa en la delegación de facultades que está proponiendo la ley ómnibus, porque más allá de lo que ha podido reconocer el oficialismo y quitar artículos, hacer modificaciones, muchas de estas tenían que ver, por ejemplo, con, en vez de otorgarle este megapoder a Javier Milei por 2 años, lo redujeron a 1. Pero esta legisladora, que ahora no tengo el nombre, explicaba que la trampa está en la delegación de facultades y no en el tiempo en el que él pueda ostentar este poder extraordinario, la suma del poder público. Porque claro, en poco tiempo hace todo. El problema está en los temas en los que se le pueden delegar las facultades, que tenían 12 originalmente y quedaron 9. Pero además, al delegarle las facultades extraordinarias, el tipo puede atribuirse más facultades extraordinarias y puede endeudar al país fácilmente. Es decir, vamos a pensar con un poco de inocencia, por inexperiencia de parte de los funcionarios, o por vileza por parte de los funcionarios y sobre todo de los empresarios que están detrás también del proyecto, debería rechazarse de plano la delegación de facultades extraordinarias, porque es un peligro. Déjame enumerar. Si aún hoy, déjame enumerar las materias en las que esta ley le otorga facultades a Milei. Económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa, o sea, la suma del poder público. Claro, y ojo que con las facultades extraordinarias administrativas, que es el último que leíste, puede hacer cualquier cosa. Puede hacer cualquier cosa. En ese sentido, a tal punto de que, como dice Gerardo Martínez, lo que se le niega o lo que se rechaza de la ley, con las facultades extraordinarias, el tipo las puede reponer. Claro. Entonces, no jugar con el apuro de ellos, porque también salió el ministro del Interior, Guillermo Francos, a decir que Javier Milei está muy impaciente por la sanción de la ley ómnibus, porque siente que cada día que pasa es un día que perdemos para generar esta transformación en Argentina. Bueno, hay que manifestarle que esa transformación en Argentina que ellos pretenden hacer, por más que lo haya votado el 55% de los votos en el balotaje y por más que haya tenido menos del 30% en las elecciones generales, no la quieren todos los argentinos. El nivel de rechazo a Milei creció 9 puntos. Por lo tanto, no hay que dejar de mirar eso. Todos aquellos que recibieron el voto para ser opositores, no acompañar una gobernabilidad que no sabemos a dónde nos lleva. Porque esa también es la gran duda que uno se plantea y que quizá muchos diputados se lo planteen, pero otros no. El para qué quieren vender todas las empresas del Estado.
el para qué quieren, fíjate vos, están presentando un proyecto para volver a instaurar el impuesto a las ganancias para los trabajadores que cobren más de 1.350.000 pesos en bruto. Es decir, aquello que Milei aprobó en su momento como diputado y que en el debate dijo, sí, por supuesto, porque estoy en contra de todos los impuestos, lo vuelve a instaurar a través de un proyecto de ley que no está en el mega DNU, sino que es un proyecto que se presentó ahora y que debe ser rechazado. Y después los tiempos. Si esta superley ómnibus modifica gran parte de la estructura legal argentina, que no sean los tiempos en que quiere Milei durante enero y febrero, sino que sea a lo largo de todo el año. No hay apuro. El único apuro lo tienen los que no reciben casi ninguna asignación, ningún beneficio por parte del Estado, los que no están recibiendo alimentos. En estos días que el chanta Milei se empezó a defender las modificaciones en la parte cultural, que tuvo un rechazo enorme, se enojó con Adrián Suárez sí, y dijo... Sí, eso te iba a preguntar, sí. Dijo, si no hay... atacó al cine, el Estado no va a financiar películas que no ve nadie, y si no hay plata hay que elegir entre dársela a actores de cierto sector político, y habla de Adrián Suárez, o darle de comer a la gente. Evidentemente no va a ser ni una cosa ni la otra, porque la plata la quiere fugar, porque la quieren fugar los empresarios a los que él representa. Tendrían que sentarlo a Milei en el Congreso tipo interpelación para decir por qué quiere hacer cada una de las cosas. Y ahí nos vamos a dar cuenta que Milei no va a saber qué responder, porque gran parte del contenido del DNU y de la ley ómnibus no lo escribió él, no lo pensó él y no sabe para qué sirven. Porque hemos descubierto que detrás de Milei, o debajo de Milei, debajo de la pintura, debajo de ese personaje, hay menos que nada. Hay menos que nada. Es un personaje que se armó para producir un desastre en Argentina del que nos va a llevar mucho tiempo salir. Y también habías hecho mención a un homenaje encubierto que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, le había prodigado a Bussi. Ah, sí, eso la verdad que es... Contanos. Una cosa que obviamente que como vicepresidenta puede homenajear, pero estuvo en el acto por el 50 aniversario del ataque del Ejército Revolucionario del Pueblo contra una unidad del ejército local en el distrito bonaerense de Azul. Y citó una frase de Bussi, o más o menos. Bussi había dicho en 1976, cuando comenzó el operativo Independencia, antes del golpe de Estado, que estamos viviendo una muestra de lo que podemos hacer, pueblo y ejército, cuando estamos reunidos, ya que estos delincuentes subversivos quisieron reemplazar nuestra bandera por un trapo sucio con una estrella roja en el medio. Bueno, eso es lo que había dicho Bussi en 1976. Villarruel dijo algo parecido. Hace 50 años atrás, un sábado a la noche, terroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo decidieron atacar esta unidad militar, la de Azul. Atacar a traición, atacar a familias, a hombres de armas que estaban en situación de descanso y en pleno gobierno democrático. Pretendieron que los argentinos tuvieran cambiadas nuestras costumbres, nuestras tradiciones e incluso nuestra bandera, siendo cambiada por un trapo rojo. Bien, obviamente que están en sintonía con ese fantasma del comunismo con el que alucina Milei en sus sueños con Conan. Y Victoria Villarruel, que es mucho peor en ese sentido que Milei, porque Milei de última es un desquiciado inocente que no sabe la maldad que puede contener en las estupideces que dice, pero esta mujer sí sabe qué es lo que está defendiendo. Y atacar o pensar que el enemigo en este momento es el sucio trapo rojo, o que tiene una estrella en el medio, o que el fantasma del comunismo, del socialismo, no, el fantasma es aquellos que ellos están alentando, que es la concentración económica cada vez en pocas manos, cada vez en menos manos. Porque incluso en su discurso de Davos también alentó el monopolio, alentó la conformación de monopolios, algo que ni siquiera en Estados Unidos se permite, y se combate la conformación de monopolios, con, por supuesto,
las limitaciones que tiene un Estado en un país poderoso como Estados Unidos. Imagínense en Argentina y con un tipo que es absolutamente antiestado, ¿cómo se va a profundizar la concentración económica con un tipo como Milei al frente? ¿Y cómo se van a distorsionar aquellas ideas que tardamos 40 años en construir con una persona como Victoria Villarruel, que, digamos todo, lamentablemente, en el caso de que Milei no llegue al final de su mandato, va a ser ella la que tome la posta? Gustavo, quiero llevar ya como para cerrar un poco esta columna que me pareció fantástica. Has tirado unos datos, arrancaste con unos datos que más tarde me voy a sentar a escucharlos nuevamente, de la tremenda concentración de la riqueza que se produjo a partir de la pandemia o en los últimos 15 años, que se ha maximizado. Y en ese contexto la Argentina tiene que andar sufriendo, ¿no? Porque lo dice Milei. Pero para cerrar, quería preguntarte qué tan prudente es sumarse o subirse al tren de ser muy estricto desde lo comunicacional o desde la acción militante de cualquier persona, ¿no? que vea esta situación y que sea muy estricto o realmente muy severo con lo que hagan legisladores, por ejemplo, de la oposición, que terminen votando a favor. Hay gente que dice, no, bueno, pará, tranquilos, no salgamos a cortar cabezas ni a denunciar. Y también está, por ejemplo, lo que me llegó de un compañero, periodista también, que hace circular esto, que es una firma, una petición de firmas, y titula así, y a raíz de esto te voy a preguntar qué postura ves más recomendable o más sensata. Es hora de señalar a los traidores a la patria. Convocatoria a los compatriotas para denunciar ante la justicia penal a los legisladores que se conviertan en infames traidores a la patria. Artículo 29 de la Constitución Nacional en el caso de votar a favor del DNU y la ley Ómnibus. Convocamos a todos los ciudadanos a acompañar con su firma el compromiso de denunciar en la justicia por infames traidores a la patria a los diputados y diputadas y senadores y senadoras que voten a favor de delegar sus facultades en el Ejecutivo. Esto sigue, después te lo voy a compartir. Es mucho, es poco. Juan Grabois el otro día decía, pongámosle el nombre que debe ser, hay adversarios políticos, pero estos son enemigos. ¿Cuál es tu postura? Sí, bueno, exactamente. Uno de los grandes peligros de esta oposición dialoguista, que sabe que no puede aprobar esto, pero no quieren quedar pegados a Unión por la Patria, porque parece que Unión por la Patria fuera la mancha venenosa, los orcos de la sociedad. Entonces, pero tampoco quieren quedar como argentinos de bien, que aprueben todo lo que saben que va a ser un desastre. Si saben que va a ser un desastre, se tienen que oponer. Y la idea de la traición a la patria está precisamente marcada en la Constitución. Que aquellos que deleguen las facultades extraordinarias a un presidente están cometiendo traición a la patria, porque no pueden, porque es anular por completo la división de poderes. Algo central en nuestra organización republicana, que muchas veces no se cumple porque muchos obedecen más a los intereses que representan a los grandes poderes económicos y no a la mayoría del pueblo. Pero bueno, esto ya sería obsceno. Me parece que sí, hay una movida, yo estoy totalmente de acuerdo en que se rechacen las dos cosas, que se rechacen tanto el DNU y sin mucha discusión. Ustedes lo quieren rápido, bueno, lo hacemos rápido, ni una ni otra. Se rechaza uno y se rechaza otra. Piensen mejor. Pero además porque detrás de eso están los intereses no visibles. Cada uno de los puntos del articulado de la ley, como del DNU, tienen beneficiarios directos, claro, que son los que elaboraron la ley. Entonces, desde muchos puntos de vista, no hay que ser tibios en este caso, porque estamos ante un gobierno no solo de inexpertos, sino de voraces, que quieren cambiar todo sin tener idea de lo que están cambiando y de lo que van a provocar. Y eso es irresponsable, y eso es muy irresponsable.
Gustavo, gracias por esta columna en la mañana de hoy, en días muy sensibles, y veremos cómo se comporta el pueblo argentino en esta fase, ¿no? Ya lo ha hecho durante 2023, decidiendo que Javier Milei debía conducir la Argentina, más allá de que nosotros nos oponíamos abiertamente. Mayoritariamente se decidió eso, pero tiene anticuerpos también el pueblo argentino para saber interpretar si fue engañado en 10, 15 días o no. Así que aspiramos a que esto pueda terminar siendo una resistencia, una oposición a la altura de la gravedad de lo que está proponiendo el Ejecutivo Nacional. Gracias por estos minutos. Claro, pero yo, un pequeñísimo cierre como para ver el momento en el que estamos. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y la Organización de Sindicatos de América Latina ya expresaron su rechazo a las modificaciones a las leyes laborales que se hacen tanto en el DNU como en el proyecto de ley. La Organización Mundial de la Salud también advirtió los peligrosos cambios en las leyes de salud y farmacéutica que se hacen a través de esta acción de Milei en Argentina. Y hasta la ONU quiere participar del debate de la superley, porque se van a alterar muchas cosas referidas a los derechos humanos. Así que, fíjense el despelote que no solamente en Argentina estamos convulsionados por las bestialidades planteadas por Milei, su equipo de la Armada Brancaleone y las bestias de los voraces empresarios, sino que además están advirtiendo de los peligros desde afuera. Y más aún después de haberlo visto a Milei en Davos. Y me hiciste acordar a la derecha italiana que estuvo marchando hace pocos días con la careta de Milei. Claro. O sea que se está convirtiendo también de a poquito en un símbolo muy reaccionario que está concitando la atención de otros países. Gustavo, se nos fue el tiempo. Te mando un abrazo enorme y creo que el jueves estamos de vuelta, ¿no? El jueves estamos de vuelta, adelanto de la columna, más que nada para hablar de lo que va a pasar mañana con la CGT, con esa movilización, que no es solamente la CGT, sino muchísimas organizaciones sociales, de artistas, de referentes culturales, de trabajadores de la tierra. Si se logra un número muy contundente, evidentemente va a dar fuerza para el rechazo a todo lo actuado por Milei hasta ahora y que empiece de nuevo. Dale. Que empiece de nuevo. Así de simple. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia y nos vemos el jueves. Abrazo, querido Gustavo. Hasta pronto. Chau, chau. Gustavo Rosa, analista político, periodista, licenciado en letras, conversando con nosotros desde Rosario sobre lo que va a ser este paro, lo que está haciendo Milei, etcétera, etcétera.